Bien, hermanos, seguimos con los beneficios de apartarnos con Dios. Creo que esta es la parte quinta, ¿verdad? Y quiero hablarles de Moisés, el gran buscador de Dios. Imagínense eso. Moisés, el gran buscador de Dios. He encontrado dos frases inspiracionales sobre la vida de Moisés en Face. Y dice: y Moisés dijo: ¿quién soy yo para semejante tarea? Y Dios respondió: yo estaré contigo. Y dice: no es quien tú seas, es con quien vas. Y otra frase que encontré que me pareció bonita es que Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, otros 40 años aprendiendo que no era nadie, y luego pasó 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Está bonito, ¿verdad? Eso lo dijo el gran predicador de El Modi. Bueno, Moisés tuvo el gran privilegio, y el Señor mismo enfatizó, que a nadie se le iba a mostrar como se le ha mostrado a Moisés. Él veía a Dios cara a cara, como quien habla con su compañero, dice la Biblia, y eso me parece tremendo. Él era un hombre acostumbrado a apartarse con Dios. Era un hombre que buscaba siempre el momento de estar con Dios a solas. Pero hubo dos ocasiones, hermano, espectaculares, y es cuando fue al monte a encontrarse con el Señor. Subió 2 veces. El primero subió por mandato de Dios. Está en Éxodo 24:12. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte. Dios le dio una orden de subir al monte, y eso fue lo que hizo Moisés. Así que, por ejemplo, vimos que Elías por la depresión, vimos a Jacob por miedo, Daniel que estaba afligido por la causa del pueblo que estaba cautivo. Pero en el caso de Moisés es que Dios le ordenó encontrarse con él. Pero el segundo motivo por que Moisés subió 2 veces al monte era por el descarrilamiento del pueblo de Dios. El pueblo de Dios comenzó a alejarse del Señor. En Deuteronomio 9:18 al 20 dice: y me postré delante de Jehová como antes, dice, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Entonces Dios los iba a destruir a todos, porque el pueblo de Dios quiso hacer un becerro y adorarlo como si fuera el Señor. Así que por estos dos motivos él estuvo encerrado con Dios 80 días. Y este sí es lo espectacular, ¿verdad? ¿Y cómo fue? Pues en el mismo Deuteronomio 9:9 dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Oye, tremendo, ¿no? Y dice Deuteronomio 19:19: y me postré delante de Jehová como antes, 40 días, 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de vuestro pecado que ya les leí, de día y de noche. Pero lo tremendo del asunto, para añadirle aún más del tanto tiempo él encerrado con Dios, de no comer ni beber, que el otro asunto me parece tenaz, es que duró postrado todo ese tiempo.
Y a mí eso sinceramente me confronta. Porque estamos hablando de un hombre ya de años, ya avanzado en años. Y él no se postró un ratico, sino que la Biblia dice que estuvo postrado los 40 días con sus noches. Y bajó y subió y siguió en las mismas. Y un hermano que ya le duele las rodillas, ¿sí o no? ¿Cierto? Le dice que le duele tanto las rodillas, el hermano Ricardo. Pero este hombre duró eso. ¿Para qué Dios quiso que él subiera al monte? Primero, para darle instrucciones. Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte. Vea cómo le habla. Sube a mí al monte. Si estamos en Éxodo 24:12. Espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces lo primero fue darle instrucciones. Haga esto, que es lo que todos queremos, ¿no? Que Dios nos diga: mañana vaya para tal lado, haga esto, después de ahí sale para otro lado. ¿Cierto que nosotros quisiéramos que Dios nos dijera eso? ¿Pero Dios nos dice eso? No, creo que no. ¿Verdad? Dentro de esas instrucciones que Dios le da, Dios quería transmitirle conocimiento, que son las tablas de piedra de la ley y los mandamientos. Imagínense eso tan bonito. Porque cada vez que nosotros vamos a encontrarnos con Dios, esa es la primera o la mejor ventaja que hay, el conocimiento que podemos esperar de Dios. Y cuando uno se encierra con Dios, lo ideal es que en ese lapso de tiempo, bueno, yo me voy a encerrar con Dios 2 días, que uno ora al Señor ahí, que uno debe pues leer la palabra, escuchar otros predicadores, y no solamente leer la palabra, sino escudriñarla a fondo, que uno pueda tener un cuaderno, sacar un lapicero. Y anteriormente o antiguamente había algo que llama Tacidi, que era la manera de hacer un devocional con preguntas. ¿Qué pecado me muestra aquí para yo no hacer o que estoy cometiendo? ¿Cuál es el mandamiento a obedecer? La actitud a seguir o la que no debo seguir, o el pecado a evitar. Y eso es bueno, porque eso es lo que Dios le quiere darle a uno: su conocimiento y su voluntad. Pero Dios también lo subió para mostrarle su gloria, como lo que hizo con Jacob, con Elías. Todos los encuentros que tuvieron los siervos de Dios acabaron viendo a Dios, o viendo la manifestación de Dios. Mire el versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió al monte, empezando por ahí. La gloria de Jehová descendió. Y yo sé que es eso, porque un día me invitaron a una iglesia y yo fui a predicar. Y cuando llegó el momento de la administración, es que verdad Dios hace como Él quiere y lo que quiere. Bajó una nube de gloria, porque había neblina entre los hermanos, como si estuviéramos todos fumando. De verdad se veía, y todos decían eso: ¿por qué está así? Inclusive algunos pensaron que había un incendio y que el humo se había entrado, pero no olía a humo. Hasta que el pastor dijo, yo estaba ministrando, y él dijo desde allá, dijo: es la Shekinah, la gloria de Dios. Y eso, hubo un silencio muy hermoso. Y eso pasaron cosas, sanidades. Hasta una mujer de cáncer fue sana, hermanos. Siempre suceden cosas bonitas. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, oiga, y la nube lo cubrió por 6 días. O sea que Moisés estaba en esa penumbra
¿no?, de lo que hace las nubes, pero era la gloria de Dios. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y cuando estaba leyendo esto, yo me puse a pensar, ¿qué haría Moisés? Pues yo sé que está orando, ¿no?, pero solito por ahí, en un monte, con la espesura, y yo me imagino que eso sería glorioso. Y al séptimo día lo llamó, y dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Es decir, que desde lo lejos todos veían que el monte se estaba incendiando. Había fuego en la cúspide, pero no era otra que la gloria de Jehová. Dice que era la apariencia. Tremendo. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Para qué Dios lo llevó? Para mostrarle su gloria. Y muchas veces a nosotros nos hace falta eso, hermanos, ir más allá o ver algo, ¿verdad? Porque uno a veces está como sequito. A veces los hermanos pues quieren sentir algo y quieren hacerlo en el culto, y creo que este es un buen lugar, pero pienso que un encuentro con Dios, un apartar con Dios es bueno para eso. Así que él estuvo allí, hermanos, y dice eso 34:28, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos, porque no solamente le dio instrucciones para mostrar su gloria, para que lo viera, sino también para revelarle la palabra, para darle conocimiento, como antes dije. Entonces, hermano, maravilloso. ¿Qué vio Moisés? Primero, la paciencia de Dios. Él vio eso en ese lugar. Miren lo que dice Éxodo 34:1. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras. O sea que ¿cuántas tablas hubo? 4. Porque en las 2 primeras que hizo Dios y que escribió con su propio dedo, Moisés se bajó los 40 días porque Dios le dijo que bajara. ¿Y cómo estaba el pueblo? Desenfrenado, hermano, descarriado. Y eso nos muestra el peligro, porque la gente quiere ver cosas. Dijeron: oiga, a Dios no vemos, y a este Moisés no sabemos qué le ha sucedido. Allá 40 días ya. Entonces dijeron: ¿será que se murió? ¿Será que le dio un patatús arriba? ¿Le dio un paro cardíaco? ¿Ahora qué hacemos? Y estaba el copastor Aarón, pero no sirvió de nada. Yo no sé, se dejó intimidar por la multitud. ¿Quién sabe? Es Aarón. No, un becerro de oro, dijo, para que lo adoremos. Imagínense eso. O sea, porque necesitaban ver. Y nosotros debemos acostumbrar, hermanos, a caminar por fe, porque es un camino de fe. ¿Qué hace Moisés cuando ve ese becerro, hermanos? Le da mucha rabia, y lo que hace es coger las 2 tablas de la ley. A él no le importó si Dios las hizo, si Dios mismo las escribió, a él no le importó, y las quebró. Dios debería estarlo esperando afuera con un fuete, arriba con un fuete, ¿sí o no? Oiga, ¿usted por qué me quebró las tablas? ¿Sí o no? Es que usted cree que yo encuentro tablas en cualquier lado. No sé, ¿verdad? ¿Eran unas tablas especiales? Y uno espera una reacción de Dios, hermano. Por eso es que Dios es mejor que uno. ¿Qué hizo Dios? Oiga, Moisés: alízate otras 2 tablas. Y hasta ahí termina el cuento. Pero es que alisar un par de piedras, hermano. Yo no sé, él dijo que estuvo 40 días postrado. Yo no sé si postrado le tocó coger las piedras y en el segundo encuentro y ponerlas a alisar, a lijarlas. O sea, eso no es fácil, ¿no?
Y el hombre alisando las piedras. Y el Señor le dijo: y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Cómo vemos a Dios ahí? Bonito el Señor, ¿no? Un día Jonás estaba pero bravo, así como usted pone en su casa, bravo. Y le dice Dios: Jonás, ¿tú qué sacas con enojarte tanto? Porque Dios es así. Y ese es el Dios que se quiere encontrar con nosotros en un encuentro. Bueno, a pesar de la redundancia que dije, se quiere encontrar con nosotros. Eso vio Moisés. Moisés vio que Dios era paciente. Eso lo vio. Paciente con ciertas actitudes que nosotros tenemos, con ciertas partes de nuestra naturaleza, digámoslo así, de nuestro carácter. Como ciertas cosas Dios nos tiene paciencia, ¿no? Porque unas cosas que nosotros tenemos son pecados y otras cosas no son pecados, sino que nos afean porque son parte de nuestra forma de ser. Imagínense eso. ¿Qué más vio Moisés? La misericordia de Dios. Deuteronomio 9 y 9:20, que ya lo leímos, pero lo voy a leer otra vez. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. ¿Cómo estaba Dios? Enojado. Y mire que aquí encuentro ¿cómo le digo? Un contraste de Dios. Dios pasa por alto que Moisés en medio de la piedra haya quebrado las dos tablas, pero no pasa por alto una idolatría. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Hay cosas que Dios no pasa por alto. Y dijo el apóstol Pablo, algún día predicaremos de eso, dijo que hay pecados de muerte que no hay ni siquiera que orar por eso, ¿ah? O sea, pareciera que Dios tiene una clasificación, y es cierto. Que Dios le pasa por alto esta actitud de Moisés, esta rabieta de Moisés, porque Dios sabe que Moisés está bravo por la condición del pueblo. La ira de Moisés no es como, aunque es parte de su carácter o temperamento, sin embargo es infundada por la rebelión del pueblo, o no la rebelión, por lo que está haciendo. Y a mí me parece ver a un Dios acá de contrastes. Así que Dios decide destruir a esta gente. Y no solamente a él, dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Por contemplar el pecado, hermanos. Por no poner frente al pecado, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Con la gente nuestra, tú tienes que ponerle fin al pecado de la gente cercana, familia. No es que tú tengas la capacidad de poner fin, pero al menos no estar de acuerdo, porque eso es alcahuetería, ¿no? Cuando hay omisión de palabras, que no se dice nada, está aceptando, porque el apóstol Pablo le dijo a los de Corintios, les dijo: oye, yo escucho entre ustedes un gran problema, un gran pecado que ni aún se nombra en el mundo. Y estamos hablando de un tiempo de, por ejemplo, que los emperadores hacían orgías, eran homosexuales, era horrible moralmente, pero dijo que ni aún en el mundo se escuchaba eso, que alguien estaba acostándose con la mujer de su papá, posiblemente era su mamá. Dijo: ustedes, en lugar de haberse lamentado, y está en 1 Corintios 5, creo, un caso de inmoralidad juzgado, que es el título, ustedes deberían haberse lamentado. ¿Pero qué hicieron? Nada. ¿Y cómo lo ve Dios? Como pecadores. Pero vio la misericordia de Dios, porque Dios los iba a destruir. Dios los iba a acabar. Dios los iba a desaparecer. Y Dios le dijo, cuando ustedes vean la historia completa, Dios le dijo: ¿sabes qué? Voy a destruir a toda esa gente. Yo te voy a poner sobre un pueblo mejor que ellos. Tremendo, ¿no?
Imagine que Dios estaba dispuesto a acabar con el legado. Estaba dispuesto. Y yo voy a decir algo que es posible que me traiga problemas, porque esto lo escucha siempre gentecita y no les va a gustar. Pero Dios hace una diferencia, hermanos, entre el líder y la gente. No es que para Dios sean unos más importantes que el otro, nunca. Para Dios todos somos iguales, pero el propósito cambia todo. Dijo el Señor: la mies es mucha, pero los obreros pocos. La mies es mucha. ¿Qué hace que haya mies en un lugar? El obrero. El obrero hace la mies. La mies nunca hace al obrero. Así que se puede levantar mies, sí, de que haya un obrero. Y Dios dijo eso: yo prefiero matarlos a todos, pero te dejo a ti con vida, porque tú me levantarás otra mies. ¿Sí me hago entender? Porque los obreros son pocos. Y que nosotros seamos de esos pocos que entremos a servirle al Señor, hermanos. Que entremos a decir: Dios, aquí estoy yo, porque soy el Señor. Orá pues al Señor de esa mies, para que envíe obreros a sus mies, porque hay una falencia, hermanos, de gente, de pastores, y Dios no está dispuesto a perder sus siervos. Es increíble eso. Dios puso una balanza a 2 millones de personas y a Moisés, y Dios dijo: me quedo con Moisés por el propósito. Tremendo, ¿no? ¿Qué más vio? Bueno, ¿y Dios los perdonó? Dios los perdonó. Ahí está la historia. ¿Por qué los perdonó el Señor? Por el clamor de Moisés. Y no les voy a contar para que la lean. ¿Qué vio Moisés en Dios? A un Dios oidor. Deuteronomio 10:10. Yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días, 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez. Está hablando de que Dios escucha. Dios escucha. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Dios escucha. Moisés, hermano, se arrodilló y le dijo: Señor, no me cambie la gente. Si tú los has de matar a todos, y ese es que es un gran ser humano, ráeme a mí del libro de la vida. ¿Sí ve? Es que no es cualquiera, hermano. Quítame del libro de la vida, con tal de que ellos no sean destruidos. Uy, tremendo, ¿no? Y esa revelación que tenía Moisés, porque él ya sabía que había un libro de la vida. Un libro de la vida hay. Y que muchos en esta tierra, dentro de los 8,000 millones de personas, un gran porcentaje no sabe que hay un libro de la vida. Moisés lo supo. Yo prefiero que tú me quites de ese libro. Era un hombre espectacular, hermanos, entregado a la gente. Y Dios lo escuchó. Porque Dios nos escucha. Imagine usted la oración de una madre por sus hijos, ¿no? ¿Cómo es una oración de una mamá por sus hijos? Sentida, como con dolor. Cuando un pastor ora por sus hermanos, por sus ovejas. Y no solamente Dios mostró su gloria, sino que Moisés vio la gloria de Dios. Y mire que me gusta eso de Éxodo 24, versículo 10, creo. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando estaba sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Dice, después explicando que Dios lo que hace es asomar los pies. Tremendo Dios. Sale un zafiro como una baldosa, pero finísima,
para Dios colocar sus pies. Pero con Moisés fue diferente. Dice acá lo que leímos hace rato, que él se mostró en medio de la nube como un fuego abrasador. En el versículo 18 dice: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, porque Dios misericordioso, y seré clemente para el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, en una hendidura ahí, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verá mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Dijo Dios que una hendidura de la peña, ¿no? Es como una peña con una rajita ahí, pero realmente era una cueva. ¿Y qué hace Dios con Moisés? Lo agarra, ¿cierto? Porque Dios lo colocó en esa hendidura. Ahí dice que Moisés fue hasta allá. Dios lo agarró, imagínense eso. ¿Se han visto las películas de gigantes? Dios agarra con su mano a Moisés y lo transporta, bueno, algo espectacular. Y lo mete en la peña y le coloca la mano, tapando la peña, y Dios pasa, ¿no? Y quita Dios la mano y sale Moisés, y ¿qué ven? Las enormes espaldas de Dios. Oh, maravilloso. Yo creo que uno no se quiere bajar de ese monte, ¿no? Es que aquí no hay comida, no importa. Yo veo todo eso, veo a Dios, veo su gloria, veo sus pies, escucho su voz. ¿Tú crees que yo me quiero bajar de ese monte? Por eso, hermano, que es que el que va al cielo no se quiere volver. Ay, hermano, cuando lleguemos al cielo, tú llegues al cielo, no te acordarás de nadie aquí, no te querrás devolver. Tremendo, ¿no? ¿Y qué trajo Moisés? La gloria de Dios. Éxodo 34:29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y creo que con vergüenza, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Mire que era tanto el resplandor de su cara que Moisés tuvo que tapar el rostro. ¿Qué trajo Moisés? La gloria de Dios. Ya andaba con la gloria de Dios, pero la gloria de Dios él la reflejaba. Todos estos beneficios, hermanos, salen de un apartarnos con Dios. Quizás no sea en la espectacularidad de Moisés, pero puede ser en la de Jacob, puede ser en la de Elías, puede ser en la de Daniel, pero que algo puede ocurrir, puede ocurrir. Algo puede ocurrir. Y todos esos momentos, hablando de mi experiencia personal que tuve con el Señor, encuentros que caminé con Él y hablé con Él, tienen que volver, porque debo comenzar a encerrarme como antes con Dios. Y siente uno, hermano, esas experiencias y ese ánimo de seguir adelante, porque eso le da a uno fuerzas, como dice la palabra, que desde aquella hora Jacob se fortaleció. Cojo, pero fortalecido. Andando chueco, pero animado, porque había estado con el Señor. Moisés se tapó el rostro, porque se veían luces que salían de su rostro, hermanos. Y yo pienso que el regalo más hermoso es la gloria de Dios. Y vimos cómo Dios se manifestó de tantas maneras, de tantas formas inimaginables. Los pies de Dios, las espaldas de Dios.
verle las espaldas a Dios, hermano, como un edificio de 40 pisos, las espaldas del Señor. Y eso que Dios se tuvo que empequeñecer para mostrarle a Dios sus espaldas, porque Dios es más grande que el universo. ¿Sí o no? ¿De qué Él lo creó? Es que el universo es el patio trasero de la casa de Dios, hermano. Dios es grandísimo. Dios es espectacular. Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Apartarnos con Dios, porque el pastor y la iglesia generan espacios para que nos acerquemos a Dios. El culto, el ayuno que hay el próximo domingo, oración, en fin, tantas cosas que hay. Pero yo también debo comenzar a apartarme con el Señor. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar.